La Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón recomiendan realizar evaluaciones específicas en todos los menores con obesidad, incluyendo la medición de transaminasas, es decir, la aspartato y la aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, como también medir la glucosa en ayuno y el perfil de lípidos. En muchos pacientes se ha observado que el desarrollo de resistencia a la insulina y otros trastornos metabólicos puede ser gradual, manifestándose con hiperinsulinemia y otras comorbilidades, incluso mucho antes de ser detectada, alteraciones en la glucosa en ayuno. Por lo tanto, se sugiere también medir la insulinemia en reposo utilizando el índice OMA del modelo calculado como glucosa en milimoles por litro por unidades de insulina sobre una constante de 22.5. Es importante señalar que no toda la guía de diagnóstico y tratamiento respaldan esta práctica de manera uniforme. En la tabla se aprecia la clasificación antropométrica del estado nutricional para niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años según el indicador del punto de corte así. Mayor a más 2 es obesidad, mayor a más 1 y menor e igual a más 2 es sobrepeso. Mayor o igual a menos 1 y menor e igual a más 1 es un índice de masa corporal adecuado para la edad. Si es mayor o igual a menos 2 y menor a menos 1 es un riesgo de delgadez. Y finalmente, menor a menos 2 es delgadez. Las pruebas diagnósticas adicionales se seleccionarán según la información obtenida en la historia clínica y los hallazgos del examen físico. En caso donde los pacientes pertenezcan a grupos étnicos de alto riesgo, como los hispanos y afroamericanos, o presenten anomalías en los niveles basales de glucosa o insulina, dislipidemia, hipertensión arterial, antecedentes familiares de diabetes tipo 2 o condiciones asociadas a resistencia a insulina como acantosis nigricans o síntomas de síndrome de ovario poliquístico, se pueden considerar una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Además, es importante evaluar la edad ósea para determinar el desarrollo madurativo del paciente en relación con su estatura y su edad cronológica, especialmente antes de la pubertad. Este análisis proporciona información importante para comprender el estado de salud metabólico y hormonal del paciente. Otras pruebas diagnósticas como la tomografía computarizada se usan para medir la grasa visceral en la zona de L4 a L5. Aunque expone a poca radiación, no es nula. Es precisa con errores menores al 3% para la grasa abdominal, subcutánea y visceral. La resonancia magnética evalúa la grasa abdominal con una reproducibilidad del 5 al 7%. Esta requiere un ambiente fresco, pero no es ideal para niños pequeños debido a su extensión. Tenemos también la ecografía, que es útil para detectar la esteatohepatitis no alcohólica y el síndrome de ovario poliquístico. Este emite ultrasonidos que se reflejan en diferentes interfaces. Por ejemplo, en Japón se ha usado en lugar de medir pliegues cutáneos, mostrando una buena correlación con el exceso de peso. Existe también la absorciometría de rayos X dual DEXA, que este método detecta la absorción diferencial de rayos X y ofrece un modelo de 3 compartimientos corporales. La radiación de este método es similar a la natural y tiene un coeficiente de variación inferior al 2%. Realmente no diferencia entre grasa visceral y subcutánea y es importante saber que cambios significativos de peso pueden afectar los resultados. Existe también la llamada impedancia bioeléctrica, consistente en que se aplica una corriente de baja intensidad para medir la resistencia corporal. Entre sus limitaciones se incluyen la hidratación y forma del cuerpo, especialmente en niños con obesidad muy severa. Las ecuaciones están basadas en niños caucásicos y la fiabilidad de los dispositivos comerciales es bastante variable.
se recomienda más para análisis grupales que para seguimiento individual. En la obesidad infantil es común encontrar una edad ósea avanzada en comparación con la cronológica. Sin embargo, una estatura elevada y la aceleración del desarrollo esquelético pueden contribuir a la evaluación adecuada del patrón de crecimiento en niños y adolescentes obesos, donde un crecimiento acelerado durante la pubertad se asocia por lo general inversamente con la severidad de su obesidad y con el nivel de avance en su maduración esquelética. Entre las alteraciones biológicas identificadas se encuentran, como punto 1, un aumento de la leptina plasmática. Recordemos que la leptina es una hormona producida principalmente por el tejido adiposo, que es la grasa corporal, y que ayuda a regular básicamente el equilibrio energético, inhibiendo el hambre en la persona. En las niñas pubescentes, los niveles de leptina suelen ser más altos en comparación con los del niño del mismo índice de masa corporal. Esa situación puede deberse a factores hormonales y de desarrollo. La importancia clínica se basa en que hay concentraciones muy bajas o altas de leptina sin una pérdida de peso reciente, pueden indicar causas que sean de origen genético. Además, los receptores solubles de leptina presentan variaciones durante el crecimiento, dificultando así la interpretación de sus niveles. Como punto 2 tenemos el incremento de la IGF-1, que es el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Es una hormona que juega un papel muy importante en el crecimiento infantil y continúa teniendo efectos anabólicos en los adultos. Este incremento se observa hasta el final del crecimiento, lo que es normal durante las etapas de crecimiento y desarrollo. Como punto 3 tenemos la T3, que es una hormona activa que regula el metabolismo, mientras que la TSH estimula la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Si se observa una elevación moderada y no consistente de estas hormonas, esto puede estar indicando disfunciones tiroideas leves o fluctuaciones normales durante el desarrollo. Como punto 4 tenemos el aumento inconstante y moderado del cortisol plasmático y urinario. El cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales que ayuda a controlar el estrés, regular el metabolismo y el sistema inmunitario. A pesar del aumento moderado e inconstante del cortisol en el plasma y en la orina, las concentraciones de hormona adrenocorticotrópica ACTH son normales. Además, las pruebas de imagen de las glándulas suprarrenales y los test de frenado son normales. Estos hallazgos pueden sugerir que no va a haber una anomalía significativa en la función suprarrenal y que los cambios observados podrían estar dentro de los límites normales para ciertas condiciones fisiológicas o de estrés. Como punto quinto, de llegar a ver concentraciones normales de la CTH, la sospecha de déficit o resistencia a la hormona de crecimiento, se incluirá la medición de niveles de factor de crecimiento insulínico tipo 1 y su proteína transportadora 3. Esos puntos reflejan diversas alteraciones hormonales y bioquímicas que pueden encontrarse en diferentes estados de desarrollo y salud. La interpretación adecuada de estas alteraciones debe realizarse en el contexto clínico del paciente, teniendo siempre en cuenta su historia clínica, sus síntomas y otros resultados de pruebas diagnósticas. Como punto 6, digamos que actualmente la medición de niveles séricos de adiposinas no se consideran útil para el diagnóstico específico, salvo en raros casos de deficiencia de leptina.